Ay, ay, ay. Bueno, buenas noches, magistrados. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Todos tienen el micrófono cerrado. ¿Qué tal este fin de semana? ¿Cómo estuvo? Muy bien, doctor. Muchas gracias. ¿Y usted? Ahí encerradito en la casa. Encerrado. Bueno. Encerrado, porque es que ese es el mandato. Y uno no ve que esto... Uno no ve que esté cediendo, ¿no? No, esto va para largo todavía. Sí. Y sobre todo que la gente no se está cuidando, entonces no se cuidan ellos y nos contagian a los demás. Está grave la cosa. Sí, señor. Muy grave. Sí, así es muy difícil. De verdad que sí. Sí. Y las clases presenciales tienen muchas ventajas. Lo que pasa es que en este momento una clase presencial trae muchos riesgos. Es el problema, la clase presencial. Bueno, entremos a ver una figura que se llama bonos. Bonos. Los bonos los encontramos en el artículo 752 del Código de Comercio. 752. ¿Qué dice el código, el artículo 752? Los bonos son títulos valores que incorporan una parte alícuota Ya empezó la clase. de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o entidades sujetas a la inspección y vigilancia del gobierno. Actualmente no se requiere que la sociedad emisora de bonos esté sujeta a la vigilancia estatal. El bono es un título valor que participa de determinado crédito colectivo a cargo de una sociedad. Por lo tanto, es un título valor de contenido crediticio en la medida que es representativo de una obligación consistente en pagar cierta suma de dinero a cargo del emitente, en este evento una sociedad. Entonces, después de haber leído 752, podemos llegar a decir que el bono es un título valor de contenido crediticio que incorpora y legitima el derecho literal y autónomo que una persona tiene en calidad de acreedor. Repitamos ese concepto. El bono es un título valor de carácter crediticio que incorpora y legitima el derecho literal y autónomo de una persona. ¿Yo tomo chocolate con leche? ¿Dónde? Chocolate con leche yo también, pero no se puede. Qué pena. Entonces, el bono es un título valor de contenido crediticio que incorpora y legitima el derecho literal y autónomo que una persona tiene en calidad de acreedor. El bono presupone
la existencia de un crédito que se ha fraccionado en cuotas de igual valor nominal, que por un lado tiene la virtud de crear derechos cambiarios y de otro dar nacimiento a una obligación del mismo género. Y de igual manera exige el bono la existencia de una entidad deudora calificada. El bono o los bonos presentan las siguientes características. Es un título valor crediticio. Sí, representa la existencia de una suma de dinero. Título valor crediticio. Crédito colectivo. Implica la existencia de una pluralidad de acreedores con igualdad de derechos. El sujeto pasivo es calificado. ¿Por qué? Porque se trata de una sociedad o una entidad sometida al control o vigilancia del gobierno. Aunque hoy no se requiere que la sociedad emisora de bonos esté sujeta a la vigilancia estatal. Sin embargo, aunque así lo diga, de todas maneras, la superintendencia puede entrar a vigilar este tipo de actividades. Título causal, esto es, que dada su naturaleza, aparece la existencia de la causa de la obligación y el derecho cambiario que trae. Su carácter no depende de la voluntad de las partes vinculadas al bono, sino de su fisonomía legal. Es un título serial. La deuda se reparte en títulos de igual valor que la representan en su conjunto. El tenedor del bono, ¿quién es? Es un acreedor de la sociedad o de la entidad y su título representa un valor mueble de inversión de renta fija con derecho al pago de intereses. Los bonos están sujetos a normas de creación y colocación a más de las que se refieran a la cancelación de la deuda. El contrato que así lo dispone se protocoliza y ello hace posible la suscripción de las cuotas en que se divide la acreencia. Menciones que deben contener los títulos valores, los bonos. Los bonos, los títulos de los bonos contendrán. Estoy leyendo el artículo 754 del Código de Comercio. Los títulos de los bonos contendrán, primero, la palabra bono y la fecha de su expedición. Segundo, el nombre de la sociedad o entidad emisora y su domicilio. Tercero, el capital suscrito, el pagado y la reserva legal de la sociedad. Cuarto, la serie, número, valor nominal y prima si las hubiere. Quinto, el tipo de interés. Ese es el contenido de los bonos. Y ya dijimos que los bonos son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad o una entidad. Y aquí dice el 752, sujetas a la inspección y vigilancia del gobierno. (753) Los títulos representativos de los bonos
constarán en una o más series numeradas. En cada serie los bonos serán de igual valor nominal. Podrán expedirse títulos representativos de varios bonos. En cada cupón se indicará el título al cual pertenece, su número, valor y fecha de su exigibilidad. Y el 754, que habla del contenido de los bonos. Entonces los bonos deben contener la palabra bono, el nombre de la sociedad o entidad emisora, su domicilio, el capital suscrito y pagado, la reserva legal de la sociedad, la serie, número, valor nominal y prima, si las hubieres, y el tipo de interés. Profe, perdón, una Señor, pregunta. Porque en el código mío se aparecen acá derogados esos artículos. El 753, 754, 755, el 756 aparecen como derogados en un código relativamente nuevo. bueno, yo no los tengo como derogados. Los tengo que hacen parte del Código de Comercio. ¿Y derogados por qué norma? ¿Dónde está leyendo usted? Código de Comercio, ¿cierto? Código de Comercio, artículos 700, dice está el 752, definición de bonos. Los bonos son títulos valores que incorporan una parte alicuota de un crédito colectivo constituido a cargo de una sociedad. ¿Sí está bien? Ese es el 752. Sí, señor. Pero en adelante, no sé, extrañamente me aparecen derogados, 753 derogado, 754 derogado, 755 derogado, excepciones a normas anteriores. Aquí está con otro, el 756 también, decreto, ¿será que no quiere otro decreto ahí que lo reglamentó? No, es que usted me está diciendo que están derogados. Dígame, ¿por qué están derogados? Porque mire, habla de prescripción de las acciones del 756, el 755. ¿Y de dónde está leyendo usted que dice que están derogados? Mi código, profe, es que tengo el código que compré relativamente, o sea, que compré el ley nuevo y me aparecen ahí como derogados. Perdón, buenas noches. De pronto algún compañero presenta la misma situación porque pues yo estoy revisando mi código y no me aparece la anotación. Yo tampoco, yo tengo un código ¿Dónde compraría el código? de comercio. En la página de la Secretaría del Senado yo tengo abierto el código y no aparece ninguna. No, yo tengo el libro, pero entonces pues lo compré en ley y este es el último que ha salido. No sé, pero derogado, ¿por qué? ¿Qué norma lo derogó? Dice ahí, véase, artículo 64114, decreto 2555 de 2010. Decreto 25 del 2010. Ahí aparece subrogado más no derogado por el 2555. Entonces, lo que aparece acá, derogado, curiosamente. Por eso hago la intervención y pregunto. Mire, yo tengo acá una nota que está en una letra muy chiquita. Dice, lo voy a leer, la primera regulación en materia de bonos la entregó el Código de Comercio entre los artículos 752 y 756, articulado que consagraba la definición, sus títulos, los requisitos o menciones y la prescripción de las acciones derivadas del bono. Empero, recién entró en vigencia el Código de Comercio, fue dictado el decreto 1998 de 1972, el cual derogó en gran parte los pocos artículos del Código de Comercio, tal como se desprende del artículo 65 y en razón de una norma dictada con posterioridad al Código de Comercio.
De igual manera, el decreto 1914 de 1983 modificó el 1998 en unos casos, derogó parte de sus normas en otras, como fueron los artículos 9, 12 y 62. Con posterioridad se emitieron otras disposiciones complementarias, verbo y gracia el decreto 2732 de 1984 y el decreto 1026 de 1990. Norma esta última que derogó las primeras. Vino luego el decreto 653 de 1993, conocido como el Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores. Norma esta que reguló los bonos en el capítulo primero del título tercero del libro primero entre los artículos 2, 3, 1, 2, 3, 1. Varios de estos artículos fueron a su vez derogados por la resolución 1242 de 1993, emanada de la Superintendencia de Valores, entidad competente para regular en materia de bonos. Esta resolución fue su parte derogada por la resolución 1447 de 1994, emitida por la misma institución. Finalmente, la resolución 400 de la misma entidad derogó la precedente. La Corte Constitucional, por su parte, mediante sentencia del 7 de septiembre de 1995, declaró inexequibles el decreto 653 de 1993, dejando sin vigencia la normalidad emitida con base en el Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores. Presentamos la regulación del Código de Comercio, pues la misma sirve de base para el análisis de cualquier otra normatividad que exista o pueda dictarse sobre la materia. Y entonces, el código que yo tengo, de acuerdo con estas aclaraciones, está actualizado. Entonces yo tengo el 752, el 753, el 754 y así hasta el 756. Y después vienen los certificados de depósito y el bono de prenda. Entonces, cuando usted me interpela, me dice que eso está derogado. No sé cuál es la derogatoria que usted tiene ahí. Me figura aquí, profe, me dice, vea ese artículo 6.4.1.1.4 del decreto 2555 de 2010, para el artículo 754. El 755 me parece derogado en ninguna nota. El 756 me parece derogado en la misma nota. Vea ese artículo 641139 del decreto 2555 del 2010. Seguramente hay que hacer la aclaración de esos artículos, curiosamente. Del 2010. Doctor, pero de todas maneras la Secretaría del Senado informa que el artículo está vigente y esa es la fuente más creíble en este momento. No hay ninguna derogación, no hay ninguna nota que indique que el artículo ha sido derogado. Tengo que ir a pelear entonces a Legis, porque este es de Legis el que compré y figura ahí como derogados con el, bueno, llama ese otro decreto. Bueno, no sé, yo pues no sé, me sorprende eso porque pues siempre me he cuidado de tener códigos que estén actualizados. Y este es un código de Ledger. Y Ledger, lo mismo que Legis, son unas instituciones que se preocupan mucho de que sus códigos estén actualizados. Bueno. Miraremos el 25-55 a ver qué pasa si es por ese lado, porque si no, pues acá me aparece, si por si hice la interpretación, qué pena interrumpir, ¿no? Pero pues, realmente como me apareció acá, dije... No, pues le agradezco su preocupación, pero da la impresión de que el artículo no, es decir, no ha derogado nada. ¿No? Bueno. Pues voy a mirar en tu archivo. El doctor Google, a ver si aparece ese decreto y si ahí está lo que usted está explicando, porque es que me quedo... Yo hasta ahora, pues tengo lo que tengo
y pues salvo mejor información suya al respecto, pero no sé, hasta ahora me atengo Listo, don Alexander. a la que tengo. Déjenme Bien. unas cositas y yo creería que mañana, ya en la mañana, me pongo en esas y si es posible envío nuevamente el escrito al acueducto, ya bien sea por correo o me tocará darle carta. Bueno, entonces el bono presupone la existencia de un crédito que sea fraccionado en cuotas de igual valor nominal. Que por un lado tiene la virtud de crear derechos cambiarios y de otro dar nacimiento a una obligación del mismo género. De igual manera exige la existencia de una entidad deudora calificada. Y es que aquí dice el 752, a cargo de una sociedad o entidad sujeta a la inspección y vigilancia del gobierno. Los bonos presentan las siguientes características. Creo que se me perdió. Estaban ustedes aquí en... Apareció, se me metió que si necesito recursos para utilizar Zoom durante la pandemia de COVID. No. Bien, pude cerrar eso. Es que le meten a uno ahí una propaganda que uno no está pidiendo. Entonces, es un título valor crediticio, un título de crédito colectivo. El sujeto pasivo es calificado porque se trata de una sociedad o una entidad sometida al control o vigilancia del gobierno. Es un título causal, un título serial, en fin. Menciones que deben contener los títulos representativos de bonos de crédito. El 754 nos dice los títulos de los bonos contendrán la palabra bono, el nombre de la sociedad o entidad emisora y su domicilio, el capital suscrito, pagado y la reserva legal de la sociedad, la serie, el número, valor nominal y prima si las hubiere y el tipo de interés. Entonces, este 754, pues, no mencionó algunas que se tenían antes. Por ejemplo, la serie y número del título. Sí, aquí está la serie y número, sí. El monto de la emisión, la forma de pago, las garantías que se otorgan, la escritura de protocolización del contrato de emisión, la firma del representante legal de la sociedad, las indicaciones indispensables o convenientes a juicio de la superintendencia. Nada de eso repitió el 754. Entonces el 754 tiene un contenido de 5 puntos muy claros. Bueno, ¿qué sociedades pueden emitir bonos? Entonces, mirando el 752, pueden emitir bonos contentivos de una deuda colectiva las sociedades o entidades sometidas a la inspección y vigilancia del gobierno. ¿Sí?
Los bonos son títulos de valores que incorporan un crédito constituido a cargo de una sociedad sujeta a la inspección y vigilancia del gobierno. Entonces, yo me atrevería a decir, esas sociedades bien sean públicas, privadas o de economía mixta. ¿Por qué eso? Porque por aquí miremos el 373. A ver qué nos dice. La sociedad anónima, el 7.3, se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Será administrada por gestores temporales irrevocables y tendrá una denominación seguida de las palabras sociedad anónima o de las letras SA. Si la sociedad se forma, se inscribe o se anuncia sin dicha especificación, los administradores responderán solidariamente de las operaciones sociales que se celebren. Miremos el 461, a ver qué nos dice. Sociedades de economía mixta. 461. Son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Economía mixta. Son de economía mixta las sociedades comerciales que se constituyen con aportes estatales y de capital privado. Las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria, salvo disposición legal en contrario. Y miremos el 470. ¿Qué nos dice el artículo 470? Vigilancia estatal. 470. Todas las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia estarán sometidas a la vigilancia del Estado, que se ejercerá por la superintendencia bancaria, hoy hay que entender financiera, o por la de sociedades según su objeto social. Entonces, de conformidad con el 752 y con estos artículos que acabamos de leer, pueden emitir bonos contentivos de una deuda colectiva las sociedades o entidades sometidas a la inspección y vigilancia del gobierno, bien sean estas públicas, privadas o de economía mixta, como vimos con esos artículos. Bueno. Peculiaridades que debe revestir el contrato de emisión de bonos. Son elementos esenciales del contrato de emisión de bonos los siguientes. Elementos esenciales del contrato de emisión de bonos. ¿Cuáles? Primero, la determinación específica de la sociedad o entidad deudora, indicando su clase y su domicilio, el nombre de quien obre como su representante legal para otorgar el contrato y el de quien puede suscribir el título, el bono, si la función es delegada. El monto del crédito colectivo, su distribución en bonos de igual valor, sus garantías de cumplimiento, los intereses,
los periodos de amortización de la fecha y la fecha de su solución definitiva, las condiciones para su emisión y la suscripción, el periodo en que pueden contratarse, o sea, el periodo de apertura, y la fecha del cierre de las suscripciones, las obligaciones de la entidad deudora y las que recaigan sobre cada uno de los acreedores. Como los títulos en que constan los bonos son apenas una relación sucinta de las exigencias contenidas en el 754 del Código de Comercio, a ellas deberá contraerse de igual manera el contrato aludido. Entonces, el contrato de emisión se presenta a sí mismo como de tipo adhesivo, puesto que, si bien es cierto, consagra derechos y obligaciones cambiarias, el acreedor debe acogerse a los términos del mismo sin que pueda su voluntad intervenir en su modificación. Hay necesidad de protocolizar e inscribir el contrato de empréstito y de emisión de bonos. Miremos a ver el numeral octavo del 754. Pues no es octavo, sí, es numeral octavo. Entonces, numeral octavo del 754, el número, fecha y notaría de la escritura por medio de la cual se hubieran protocolizado el contrato de emisión, el balance general consolidado y sus anexos y la providencia que hubiera otorgado el permiso. Entonces, como lo preceptúa el numeral octavo del 754 del Código de Comercio que acabamos de leer, se debe protocolizar el contrato de emisión, el balance general consolidado con sus anexos y el original o copia auténtica de la providencia gubernativa que conceda el permiso. Entonces, otorgada la escritura pública de protocolización, procede su inscripción en el registro mercantil. ¿Y para qué procede su protocolización en el registro mercantil? Para fines de publicidad. ¿Cómo se efectúa la suscripción de los bonos? De ordinario, existen dos procedimientos para la suscripción de bonos contentivos de deuda colectiva. Dos procedimientos. Uno directo. Consiste en que la sociedad o entidad hace oferta al público para que, si hay interesados, los suscriban en sus dependencias. Ese es el directo. Procedimiento directo. El procedimiento indirecto tiene efecto cuando los bonos son tomados por otra entidad con finalidad especulativa. La ley de circulación de los bonos, por acá yo leyendo a un ex magistrado, la ley de circulación de los bonos bien puede ser su condición nominativa a la orden o al portador, pero el contrato de emisión debe determinar bajo qué modalidad han de circular estos títulos. Entonces, la entidad emisora se halla habilitada para designar un representante para todos sus causavientes, pero estos pueden en posterior asamblea proceder a su cambio. ¿Cuándo se pagan? Los bonos deben suscribirse y pagarse en su totalidad en el momento en que cada acreedor adhiera al contrato emisivo. Tanto en el contrato de emisión como en los títulos que representan los bonos, debe hacerse constar la forma gradual de amortización del crédito colectivo. Esa amortización puede ir desde 1 hasta 10 años.
Las diversas modalidades del pago del capital, o entre las diversas modalidades del pago del capital, encontramos los sorteos. Los sorteos. Hace el sorteo y la sociedad o entidad debe hacer conocer el resultado de los sorteos, fijar la fecha, lugar y condiciones en que ha de realizarse el pago de los títulos favorecidos. Entonces, los bonos favorecidos no causan intereses hasta su pago si la entidad eminente se encuentra al día en sus obligaciones. Otra modalidad de pago del capital está en lo que se llama la convertibilidad. La convertibilidad de bonos en acciones, consistentes en que la sociedad o la entidad creadora emite o coloca sus acciones entre los acreedores de bonos, quedando de esta manera solucionada la obligación. También puede ser la enajenación en bolsa, lo que supone que el titular del derecho crediticio entrega a una bolsa de valores los títulos representativos del crédito para ser vendidos por su intermedio y puedan ser adquiridos por la emisora. Hoy hay otra forma de amortización, la amortización por convenio entre acreedores y la entidad deudora, a fin de conseguir el pago del bono antes de su vencimiento. Encontrándose vigente el plazo, es igualmente posible que la sociedad o entidad emitente entre en estado de liquidación o de quiebra. Y si entra en liquidación o quiebra, el plazo se entiende caducado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los títulos se hacen exigibles por su valor nominal. Hay una conversión de bonos en acciones. ¿Cómo se hace eso? Los bonos convertibles son creados especialmente con ese privilegio. Debe optarse por la conversión dentro del tiempo determinado para ello y con la observancia de los requisitos para que el negocio jurídico pueda tener cumplido ese efecto. La sociedad no puede modificar las bases para la conversión mientras penda el plazo. Los bonos convertibles se colocan a un precio no inferior al nominal. La sociedad debe tener en reserva las acciones necesarias para la convertibilidad de los bonos. El derecho a la convertibilidad puede ser preferencial para los accionistas. Y finalmente, vencido el plazo señalado, los bonos que no se hubieran convertido en acciones seguirán dentro del régimen general del empréstito. Esos son los bonos. Pero hay un bono que se llama bono de prenda. Hay un tema que lo vamos a abordar, que es el certificado de depósito y el bono de prenda. Esto del certificado de depósito y bono de prenda lo vamos a encontrar en el artículo 757 del Código de Comercio. Dice el 757. Los almacenes generales de depósito podrán expedir como consecuencia del depósito de mercaderías, certificados de depósito y bonos de prenda. Los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las mercaderías depositadas y están destinados a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo a su adquirente los mencionados derechos.
El bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda. Entonces, el certificado de depósito tiene su causa en la existencia de los almacenes generales de depósito. Mire que así lo dice el 757. Los almacenes generales de depósito podrán expedir como consecuencia del depósito de mercancía certificados de depósito y bonos de prenda. Entonces, ¿qué es el certificado de depósito? Tratemos de explicar eso de esta manera. El certificado de depósito algún estudiante que está... ¿Aló? ¿Aló? Ah. Entonces, ¿qué es el certificado de depósito? Entonces, habíamos leído en el código que el certificado de depósito tiene su causa en la existencia de los almacenes generales de depósito. Eso lo dice el código muy clarito. Los almacenes generales de depósito podrán expedir como consecuencia del depósito de mercadería certificados de depósito y bonos de prenda. Entonces, el certificado de depósito tiene su causa en la existencia de los almacenes generales de depósito, tal como dice el 757. Cuyo fin, diríamos, radica en la guarda de bienes muebles, cuya entrega se respalda solemnemente a efecto de reconocerle al titular del dominio por anticipado y facilitar su recuperación. Entonces, ¿qué título es? Dentro de los títulos que ya vimos, dada la esencia del certificado de depósito, se estima que es un título causal. Esto es, este título causal contiene el negocio jurídico que le da origen. Sin embargo, se ha dicho que cuando el certificado de depósito es puesto en circulación y adquirido por un tercero, las circunstancias que rodearon la celebración del depósito y que dieron origen a las relaciones entre depositante y almacenista no son oponibles a los adquirentes del derecho. El certificado de depósito es igualmente representativo de mercancías, de manera que la enajenación de los objetos se cumple con la entrega material del título. Ustedes se acuerdan del derecho romano, de la tradición in brevi mano, de la tradición in longa mano. Pues bien, la manera de la enajenación de los objetos se cumple con la entrega material del título, como la establecieron el derecho romano, la traditio in brevi mano, tal como se desprende del artículo 644, creo, del Código de Comercio. Miremos a ver.
Si es ese. Estamos en el 757. Aquí hay que hacer una remisión a la carta de crédito. Se aplicarán al certificado de depósito y al bono de prenda en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio o al pagaré negociado. El artículo 166 trae lo que se llama remisión normativa. 766. Entonces, los certificados de depósito incorporan los derechos del depositante sobre las mercaderías depositadas y están destinados a servir como instrumento de enajenación, transfiriendo a su adquirente los mencionados derechos. Menciones que debe contener el certificado de depósito. Menciones. Están en el artículo 759 del Código de Comercio. ¿Qué reglas se le aplican a la entrega del certificado de depósito? Dice, el certificado y en su caso el formulario de bono se entregarán por el almacén a requerimiento y costo del depositante. Y por otra parte tenemos que en caso de pérdida del certificado de depósito, la superintendencia bancaria puede ordenar la reposición del título en el cual debe quedar constancia expresa de ser duplicado a costa del depositante. Lo mismo que la prestación de una caución que debe otorgar el depositante para responder al almacén por los perjuicios que puede ocasionar la expedición del duplicado. ¿Cómo se cumple la ley de circulación de un certificado de depósito? Por expresa autorización de la ley. Miremos a ver. Miremos el 764. Dice el certificado de depósito y el bono de prenda serán negociables, conjunta o separadamente. Entonces, el certificado de depósito puede ser nominativo a la orden o al portador. De esto tenemos que deducir que su ley
de circulación se cumple con el traspaso firmado y registrado del título, o con el endoso y la entrega, o por medio de la simple entrega en caso de expedirse al portador. Entonces, ¿cómo se cumple la ley de circulación de un certificado de depósito? Como pueden ser expedidos, como pueden ser nominativos a la orden o al portador, de esto se deduce que su ley de circulación se cumple con el traspaso firmado y registrado en el título, en el caso de que sean nominativos, o con el endoso y la entrega, en caso de ser a la orden, y por medio de la simple entrega, en caso de expedirse al portador. También hay otra remisión normativa que trae el artículo 766 del Código de Comercio. El artículo 766 del Código de Comercio, de la misma manera como hace aplicable las normas de la letra de cambio o del pagaré negociable al bono de prenda, también determina que el certificado de depósito se rija por las disposiciones de la letra del pagaré. Entonces, dice el 766, se aplicarán al certificado de depósito y el bono de prenda en lo conducente las disposiciones relativas a la letra de cambio o al pagaré negociado. Eso dice el 766. Bueno, pero hemos oído hablar del bono de prenda. La existencia de los bonos prendarios se encuentra íntimamente ligada a la creación y funcionamiento de los almacenes generales de depósito a efecto de constituir sobre las mercaderías que se dejan en calidad de custodia una garantía de carácter prendario, como su nombre lo indica. Entonces, ¿cómo podríamos sintetizar la naturaleza del bono de prenda? Lo primero que hay que decir es que se trata de un título valor que con respecto al derecho que consagran es de contenido crediticio. ¿Qué es esto? Es decir, contiene la existencia de una deuda y una acreencia simultáneamente, que soporta la incorporación del derecho real accesorio de prenda sobre las mercaderías que son objeto de depósito. Lo interesante de todo esto, a mi juicio, es advertir que el acreedor prendario no recibe físicamente las mercancías, sino que por el efecto cambiario, la tenencia en legal forma del título hace que su titular extienda su potestad sobre los objetos. Entonces, miremos qué dice el 757. El 757, el inciso tercero, dice, el bono de prenda incorpora un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda. Entonces, de acuerdo con el 757, inciso tercero, define el bono de prenda cuando dice incorpora un crédito prendario sobre las mercaderías amparadas
por el certificado de depósito y confiere por sí mismo los derechos y privilegios de la prenda. Entonces, para que pueda extenderse el bono de prenda, tenemos lo siguiente: que las mercancías se encuentren libres de gravámenes o de embargos judiciales. Que si tales gravámenes o embargos han sido decretados, no sean notificados previamente al almacén general de depósito. Es entendido que si el gravamen o la orden de embargo se notifica posteriormente a la expedición del bono prendario, dichas medidas no pueden ser opuestas a sus tenedores. Lo dicho sobre este particular para el bono de prenda también es aplicable a los certificados de depósito. Miremos a ver si encuentro aquí una disposición muy importante. Sí, el artículo 1186. Para que puedan expedirse certificados de depósito y bonos de prenda, es necesario que las mercancías correspondientes se hallen libres de todo gravamen o embargo judicial que haya sido previamente notificado al almacén general. Cuando el gravamen o embargo hubiere sido notificado antes de la expedición de los documentos, será inoponible a los tenedores. Entonces, este es el artículo que nos sirve de base para ver cuáles son los requisitos para la creación del bono de prenda. Menciones, ¿qué menciones y requisitos debe contener el bono de prenda? Volvamos otra vez atrás y miremos el 759 del Código de Comercio. Entonces, el artículo 759 del Código de Comercio establece requisitos y menciones comunes para el certificado de depósito como para el de prenda. Pues yo no lo repito porque es innecesario, no sino buscar el 759 y ahí están las ocho formas. Dice, además de los requisitos generales, el certificado de depósito y el bono de prenda deberán contener. ¿Cuáles son los requisitos? Y además del 759, el 760 impone adicionalmente a tales requisitos otros típicos del bono prendario. ¿Cuáles son? Los del 760. El nombre del beneficiario en su caso, el importe y la fecha de vencimiento del crédito que en el bono de prenda se incorpora. Este dato se anotará en el certificado al ser emitido el bono. Tercero, la indicación de haberse hecho en el certificado la anotación de la emisión del bono. Y cuarto, las firmas del tenedor del certificado y del almacén que haya intervenido en la operación. Bien. ¿Cómo se cumple la ley de circulación de los bonos de prenda? Ya habíamos dicho que el certificado de depósito, como el bono prendario, pueden ser expedidos como nominativos a la orden
o al portador, correspondiéndole entonces al acreedor del título, al creador del título, determinar la modalidad que se adopta. Entonces, esto hace que su circulación se cumpla mediante la anotación del traspaso en el documento y en el registro del almacén general del depósito cuando los títulos son nominativos, o por endoso y la entrega del bono cuando son a la orden, o bien transfiriendo su propiedad por la simple entrega cuando son al portador. Entonces, aquí, leyendo algunos tratadistas, es importante consignar que el bono de prenda, tanto como el certificado de depósito, pueden negociarse conjunta o separadamente. ¿Por qué eso? Porque aquí parece que el 764 no lo permite. Dice: el certificado de depósito y el bono de prenda serán negociables conjunta o separadamente. Esa es una autorización que da el 764. Bueno. ¿Qué obligaciones tiene el almacén general de depósito que suscribe el bono de prenda? Entonces podemos contestar más o menos así. ¿Qué obligaciones del almacén general de depósito o que tiene el almacén cuando suscribe el certificado o el bono de prenda? Entonces diríamos que los efectos de la suscripción del título de valor por parte del almacén general del depósito puede enunciarse de estas maneras. Primero, el almacén garantiza la existencia de las mercaderías. Eso está muy claro. Que tales mercaderías reúnen los requisitos exigidos por los artículos 1183 y 1187 del Código de Comercio. Adquiere las obligaciones contempladas en los artículos 1181, 1182, 1189 y 1190 del Código de Comercio. En cuanto a la literalidad, es apenas obvio que el almacén garantice la existencia de las cosas depositadas y dadas en prenda. En cuanto a los requisitos que deben satisfacerse respecto de estos objetos que trae el literal B del 1183, se tiene que, si se trata de mercancías en tránsito, el destinatario debe ser el mismo almacén, que las mercancías sean aseguradas contra los riesgos del transporte. El almacén general de depósito no responde de las disminuciones o mermas ocasionadas en el recorrido del viaje. ¿Se acuerdan lo que hablábamos el viernes de la tierra de nadie? El almacén general de depósito no responde de las disminuciones o mermas ocasionadas en el recorrido del viaje. ¿Por qué? Porque el buque transportador con su propio gancho saca la mercancía de las bodegas del buque y las deja depositadas en puerto. Y de ahí se tienen que llevar al almacén general de depósito. Pero entonces, en el trayecto de allí al almacén general de depósito, puede haber mermas, puede haber disminuciones, pueden encontrarse los containers abiertos. ¿Y quién responde por eso? Porque el almacén general de depósito no responde. ¿Quién responde? ¿El barco, el transportador? No, el transportador responde hasta que deja la mercancía en puerto. Y allí en puerto
Como nadie las recibe, ni nadie les hace honores a esa mercancía, entonces ahí es cuando vienen las violaciones, se abren los containers, se abren los contenedores, todo esto se abre, ¿no? Y entonces eso le llaman tierra de nadie. Entonces el almacén general de depósito no responde de las disminuciones o mermas ocasionadas en el recorrido del viaje. Las mercancías o mercaderías deben venir amparadas contra incendio y los demás riesgos propios de su esencia, y el tenedor del certificado o del bono tiene el mismo derecho que sobre las cosas. En cuanto a las obligaciones contraídas por el almacén con la expedición del certificado o del bono, pueden mencionarse más o menos las siguientes. La pérdida o descomposición de las cosas genéricas la sufre el almacén, salvo las mermas naturales, cuyo monto se fija en el certificado y en el bono prendario. Las mercaderías en proceso de transformación o de beneficio deben estar así identificadas en el título e indicar los derivados que se obtienen de ellas. Y terceros, si las mercaderías depositadas entrañan un peligro potencial o inminente para otras que se encuentran en el mismo lugar, el almacén debe notificar al depositante para que las retire, y si ello no sucede, está autorizado para venderlas en pública subasta o en un martillo. Bueno. ¿Qué requisitos tenemos? ¿Qué requisitos tenemos para la negociación del bono de prenda? Aquí tendríamos que decir lo siguiente. El bono de prenda, ¿dónde se cobra ese título de valor? ¿Cómo se hace su protesto? ¿Qué consecuencias trae la ocurrencia de un siniestro? ¿Qué consecuencias trae el pago parcial? ¿Qué consecuencias trae la caducidad de las acciones de regreso? Entonces, esas son unas preguntas que uno se hace respecto de los requisitos para la negociación del bono de prenda. Primero, lugar donde debe cobrarse el bono prendario. El artículo 794 del Código de Comercio consagra como lugar de presentación para el pago del título que se examina el almacén correspondiente. Miremos qué dice el 794. El bono de prenda deberá presentarse para su cobro ante el almacén correspondiente. Esa es una norma específica clara, una disposición clara que trae el 794. Para el cobro del bono de prenda, que dice que deben presentarse para su cobro ante el almacén correspondiente, tendríamos que tener en cuenta las siguientes reglas. Primero que, según lo dispuesto por el 794 del Código de Comercio, el bono de prenda debe presentarse para su cobro ante el almacén general de depósito que lo expidió. La presentación se hace el día del vencimiento o dentro de los 8 días siguientes
conforme lo manda el artículo 691 del mismo código. Segundo, al presentarse para su pago, pueden suceder dos situaciones. Si el depositante, o sea, el girador, el girado, si el depositante depositó en el almacén el valor del importe del bono, este es un requisito esencial para poder retirar las mercancías. Entonces, si el depositante depositó en el almacén el valor del importe del bono, el almacén entregará el dinero correspondiente, porque una de sus obligaciones consiste en custodiarlo hasta su reclamación. Aquí no existe ningún problema. Simplemente el bono se presenta para su cobro y es pagado. Pero si no ha habido una provisión que debió haber hecho el depositante, si por algún motivo no existió tal provisión, el bono podrá ser pagada al momento de la presentación para el cobro ante el almacén general de depósito. Cuando ocurre esta última situación, el almacén puede colocar en el bono una nota de no pago, la cual surte los efectos propios del protesto. Entonces, dice el 795, si no se hubiera hecho provisión oportuna al almacén, este deberá poner el bono o ponerle en el bono la anotación de falta de pago. Y esa anotación surte los efectos del protesto. Si el almacén se niega a poner la anotación, deberá hacerse el protesto en la forma prevista para las letras de cambio. Eso dice el Código de Comercio. Si las mercaderías depositadas entrañan un peligro potencial o inminente para otras que se encuentran en el mismo lugar, el almacén debe notificar al depositante ese hecho para que las retire. Y si ello no sucede, entonces el almacén está autorizado para venderlas en pública subasta o en un martillo. Pérdida si hay pérdida o descomposición. Porque es que el problema que si hay pérdida o disposición de las cosas de género, la sufre el almacén. Ahí no hay nada que hacer. Entonces, la pérdida o descomposición de las cosas genéricas la sufre el almacén. Entonces, como la sufre el almacén, se tiene que, si las mercaderías depositadas entrañan un peligro potencial o inminente para que otras que se encuentran en el mismo lugar, para otras, entraña un peligro para otras que se encuentran en el mismo lugar, el almacén debe notificar al depositante para que las retire. Y si eso no sucede, entonces el almacén está autorizado para venderlas en pública subasta o en un martillo. Bueno. Están pasando cosas muy interesantes en este país, que es la masacre de estos muchachos de Buga. Y este tipo Giraldo que trajeron, aquí lo tienen como el depredador sexual del paramilitarismo. En todo caso, ve uno que a veces la justicia sí está como funcionando.
Este tipo Giraldo ya lo trajeron al país para ser juzgado. Falta ver quién lo va a juzgar, de qué manera. ¿Sí? Vamos a ver la información, la investigación que hagan. ¿Dónde se cobra el bono de prenda? ¿Cómo se hace su protesto? ¿Qué consecuencias trae la ocurrencia de un siniestro? Lo mismo que el pago parcial y la caducidad de las acciones. Entonces, lugar donde debe cobrarse el bono de prenda. Como lugar de presentación para el pago, se tiene el almacén correspondiente. De esto trata el 794 y 759, que dispone la indicación del almacén, su sede y su dirección. Entonces, si no hay provisión de fondos, hay que protestarlo. Entonces, cuando no se haga provisión oportuna al almacén, el almacén puede anotar en el certificado contentivo, además del bono de prenda, la negativa o la falta de pago. Esta anotación surte los efectos del protesto. ¿Qué derechos confiere el protesto? Una vez esté debidamente anotado, es decir, una vez esté debidamente protestado el bono prendario, el tenedor tiene derecho a pedir la venta de las mercaderías al almacén general mediante subasta. Y este derecho puede ejercerse en el lapso de 8 días después de que se haga el protesto. ¿Y cómo se aplica el producto de la venta? Entonces, el producto de la venta se distribuye más o menos así. Primero, los gastos de la subasta. Los créditos fiscales que graven las cosas depositadas. Los créditos provenientes del contrato de depósito y el crédito incorporado al bono de prenda. Entonces, el remate de la venta se deja a disposición del tenedor del certificado de depósito en poder del almacén. ¿Puede haber pago parcial? Sí. El almacén no puede rehusar el pago parcial del bono y deberá hacer las anotaciones respectivas en el título. Y en cuanto al saldo impagado, es decir, en cuanto al saldo insoluto, el tenedor tiene acción cambiaria contra el tenedor del certificado de depósito que haya constituido el crédito prendario y contra los endosantes y avalistas del bono de prenda. Ahora, hay unas acciones, unas son directas y otras son derivadas. Las acciones cambiarias de regreso derivadas del bono de prenda caducan y caducan por falta de presentación oportuna al cobro o por haberse anotado o protestado por no pago en tiempo oportuno y por no exigirse al almacén la subasta de los bienes depositados por parte del tenedor del bono dentro de los 8 días siguientes al protesto. Bueno. Entonces, esto es, digamos, lo más significativo del certificado de depósito y el bono de prenda. Bien, certificado de depósito y bono de prenda.
Nosotros vimos la carta de porte. Pregunto. Sí, doctor, el viernes. Sí la vimos el viernes, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Es que lo estoy repasando. Estoy repasando los temas que nos corresponden. Porque hemos mirado la letra de cambio, el cheque, el pagaré, los bonos y vimos también las acciones. Entonces, ¿qué nos faltará por ver? Miremos a ver dentro de mis apuntes qué nos falta. Vamos revisando. Vemos que nos faltaba el bono, el certificado de depósito y bono de prenda. Porque los otros, la carta de porte, el conocimiento de embarque, ya lo vimos, la factura cambiaria, vimos los procedimientos cambiarios. Yo voy a hacer aquí un repasito de lo que hemos visto. Y si yo menciono algo que no hemos visto, por favor, me lo dice. Como la materia es títulos, valores, pues entonces hay cuestiones generales de los títulos valores. Está el concepto, el fundamento, presupuesto de la titularidad, o sea, presupuestos para que alguien pueda ser considerado como dueño de un título valor, fuente creadora de los títulos valores. Hay una controversia sobre la calidad de las acciones, es decir, las acciones de sociedades anónimas y las acciones de sociedades en comandita por acciones son títulos valores. Yo no sé si vimos ese punto. Sí, señor. Sí lo vimos, ¿cierto? Sí. Sí. Bueno. Características del título valor, la incorporación, la legitimación, la autonomía, la literalidad, la circulación del título valor, clasificación de los títulos valores. Modalidades de la firma del título valor. ¿Qué es la firma? Firma sin autorización, firma por procuración, firma a ruego, firma por acomodamiento, firma en blanco. La presentación del título valor, ¿para qué se presenta? La eficacia del título valor, ¿de qué deriva la eficacia? La obligación cambiaria, el título valor. Diferencias en el texto, formas de pago del título valor, la solidaridad de las partes, la solidaridad activa, la solidaridad pasiva, garantía de pago del título valor, la firma por acomodamiento. Los títulos valores según su ley de circulación, la ley de circulación, títulos nominativos, títulos a la orden, títulos al portador. De los títulos valores en particular, pues
la letra de cambio, aspecto formal de la letra, requisitos de la letra de cambio, pago de la letra de cambio, clasificación de la letra. Yo no sé si, yo creo que lo expliqué en qué consiste la letra documentaria, la letra domiciliaria, en qué consiste la letra innegociable, no aceptada por nuestro código, el protesto de la letra de cambio. Bien. Después, creo que cogimos el cheque, me parece. O el pagaré, creo que fue el cheque. Entonces vimos origen del cheque, pues naturaleza jurídica del cheque, qué es el contrato de cuenta corriente, con características del cheque, creación y forma del cheque, presentación y pago del cheque, caducidad de la acción cambiaria en el cheque, prescripción de la acción cambiaria en el cheque, responsabilidad por falsedad o extravío de cheques. Y vimos cheques especiales. Ahí vimos el cheque. Después creo que vimos el pagaré, noción de pagaré, requisitos y menciones del pagaré y régimen legal del pagaré. Porque eso es cortito. El bono, que ya lo vimos, bono, certificado de depósito y bono de prenda. La carta de porte, conocimiento de embarque. Vimos la factura cambiaria de compraventa y la factura cambiaria de transportes. Vimos también los procedimientos cambiarios. Vimos la acción cambiaria, excepciones a la acción cambiaria, prescripción de la acción cambiaria, caducidad de la acción cambiaria, reposición, cancelación y reivindicación de los títulos valores. No sé, me gustaría hacer énfasis en la acción cambiaria, recordar qué es la acción cambiaria. Existe un proceso cambiario y después ver las excepciones a la ley cambiaria. Podríamos tocar un poquito el tema de la caducidad de la acción cambiaria. Me gustaría como repasar eso, porque es supremamente importante la acción cambiaria. ¿Qué es la acción cambiaria? Volviendo a mis apuntes. Hola, ¿y en qué quedó la revocatoria que le hicieron a Claudia López? ¿Sí le hicieron el proceso? Porque se hizo el proceso al alcalde de Medellín, porque coincidieron los dos alcaldes que fueron demandados en proceso de revocatoria. Entonces, ¿ustedes saben algo de esa revocatoria a Claudia López? Si alguien tiene idea, por favor, me ilustra un poquito. Es un tema de actualidad.
¿Qué es la acción cambiaria? No existe en el ordenamiento comercial de nuestro país una definición o siquiera una idea aproximada de la acción cambiaria. Quizás, como lo dije, porque los códigos no están hechos para dar definiciones o para dar, qué sé yo, conceptos, para definir instituciones y figuras jurídicas que corresponden por naturaleza a la doctrina. Entonces, mediante la acción cambiaria, buscamos el cobro judicial de los títulos valores a través de un proceso ejecutivo. Entonces, el cobro del título valor mediante el ejercicio de la acción cambiaria por el procedimiento ejecutivo, tal como lo tiene Carneluti. Carneluti dice que el cobro del título valor mediante el ejercicio de la acción cambiaria por el procedimiento ejecutivo hace que éste se convierta en título ejecutivo. Entonces, es que se ha discutido si la acción cambiaria puede llevarse a cabo por un procedimiento diferente al ejecutivo. Entonces, pues casi todos los autores como Cervantes Ahumada, Pina, Vera, esos pueblos extranjeros, entre nosotros Ramiro Rengifo, Pose Arboleda, en fin, todos dicen pues que se trata de un título ejecutivo. Entonces podemos ya sacar una conclusión. La acción cambiaria solo puede ser tramitada mediante el proceso ejecutivo. No hay nada que hacer. Podemos sí citar algunos casos previstos por nuestra legislación comercial en que la acción cambiaria puede tramitarse por diferentes procedimientos del Ejecutivo. Por ejemplo, para el caso de la reposición, cancelación y reivindicación de los títulos valores. Eso no se hace a través de un proceso ejecutivo. Eso sería el proceso ordinario. ¿Por qué? Porque es que de la demanda se corre traslado al demandado, cosa que no existe en el proceso ejecutivo. En el proceso ejecutivo no hay traslado de la demanda. Entonces, en el proceso ejecutivo no hay autoadmisorio de demanda. En el proceso ejecutivo, ahí es mandamiento de pago. Bien. Entonces, el caso de la reposición, cancelación y reivindicación de los títulos valores no se hace por el proceso ejecutivo. ¿Existe un proceso cambiario? Sí. ¿La acción cambiaria qué es? Es el instrumento sustancial de que está dotado el titular de un derecho cambiario para pedir su cumplimiento por vía judicial, una vez que han resultado fallidas las diligencias extraprocesales para su solución. Entonces, hay dos acciones, la acción cambiaria directa o de regreso.
esa acción cambiaria directa o regreso puede instaurarse por cualquiera de los procedimientos judiciales. Entonces, la acción captural, pero un momentito, yo bajo esta gata que se me va abajo. Se encarama aquí y no me... Entonces, los documentos privados, dado su carácter, no prestan mérito ejecutivo porque deben ser previamente reconocidos para que produzcan ese efecto. Entonces, ¿por qué? Porque es que el título debe provenir del deudor y constituir prueba suficiente. Entonces, los títulos valores, aunque son documentos privados, gozan de un tratamiento legal, ya que se presumen auténticos y su firma goza de certeza, por lo cual no se exige el reconocimiento, ¿no? No exigimos. Entonces, el título de valor firmado por los obligados cambiarios constituye prueba suficiente de que proviene del deudor y está anticipadamente reconocido por él para los efectos de librar mandamiento de pago en los procesos de ejecución. Porque fíjense ustedes que en los procesos de ejecución no le decimos al juez que cite al demandado para el reconocimiento del título de valor. El cobro de un título de valor da lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. Miren qué nota tan clara. El 793. El 793 de nuestro Código Comercio. El cobro de un título de valor dará lugar al procedimiento ejecutivo sin necesidad de reconocimiento de firmas. ¿Por qué? Porque las firmas gozan de la presunción de autenticidad. Entonces, en virtud de la certeza que existe acerca de quien firma el documento valor como parte obligada, entonces el Código General del Proceso, como los códigos de procedimiento, el Código de Procedimiento Civil, le otorga plena autenticidad. Entonces el título de valor es una obligación clara, expresa y exigible que consta en un documento proveniente del deudor y constituye plena prueba contra él. Esa es la definición de título ejecutivo. ¿Cuál es el título ejecutivo? Entonces, el título ejecutivo es un título de valor donde consta una obligación clara, expresa, exigible, bien, que consta en un documento proveniente del deudor y constituye plena prueba contra él. Ya este principio de la autenticidad y valor probatorio pleno del título cambiario, ya esto lo hemos tenido muy claro en otros ordenamientos. Por ejemplo, como la ley 46 del 23, conocida con el nombre de ley bancaria, ya lo tenía previsto en similares términos. La ley bancaria dijo más o menos que las firmas de los giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes y demás partes que intervengan en los instrumentos negociables. Acuérdense que esa ley le llama instrumentos negociables y no títulos valores.
Entonces, las firmas de los giradores, otorgantes, aceptantes, endosantes y demás partes que intervengan en los instrumentos negociables se presumen auténticas y no necesitan ser previamente reconocidas para el ejercicio de las acciones respectivas. Entonces, todos los tratadistas están de acuerdo en afirmar que quien alegue contra la autenticidad de una firma puesta en los documentos debe probar su falsedad. Bien. ¿Qué oportunidades hay para instaurar la acción cambiaria? Entonces, de conformidad con el 780, la acción cambiaria se ejerce por los siguientes motivos. Primero, en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. En caso de falta de pago o de pago parcial. Cuando el cheque girado o el aceptante, no, cheque girado, no, hombre, cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra o en estado de liquidación, o se les abra concurso de acreedores o se encuentren en cualquier otra situación semejante. Y diría yo pues que ahí se acaban los casos de la oportunidad para instaurar la acción cambiaria. En caso de falta de aceptación o de aceptación parcial, en caso de falta de pago o de pago parcial, y cuando el girado o el aceptante sean declarados en quiebra, en estado de liquidación, o se les abra concurso de acreedores, o se hallen en cualquier otra situación semejante. Bueno, entonces dejemos por ahí esta precisión de unos puntos que yo quiero recabar porque son supremamente importantes. Bueno, muchachos, dejamos así. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor, por la información Buenas noches, profe. Doctor, gracias. Bueno, la información de gracias, Claudia profe. López. Sí, señor. No, se defendió bien. Le indicaron por la parte de los contratos que tiene la alcaldía ahorita de los personajes que están en la alcaldía, que no por meritocracia, sino de a dedo y favores políticos. No respondió a eso. También lo de las camas de UCI, que supuestamente no cumplió la meta que había estipulado, dijo que sí la cumplió. Y también sobre la parte de los dos programas de gobierno y la consulta anticorrupción que tiene que presentar la alcaldía. Adicional dice, aumentó todo lo que es brecha digital a los estudiantes, teníamos 6.000 grupos de estudiantes en educación básica, lo aumentaron a 20.000. Sí. Pérdida de empresas de más de 50.000 empresas este año, se espera recuperarse. Lo de las camas de la SUSI que subió en un 348% y que ahora tiene más de 2.000 camas. A ver, ¿qué más? Otro punto. Y no, sinceramente me parece como una pérdida de tiempo hacerle una revocatoria a la alcaldesa cuando no se necesita el tiempo. No hay pie para buscar la revocatoria. Ajá. Y al final dijo que es la última vez que estas 2 horas, dice que sea la última vez que tengo que quitar 3 horas de mi tiempo de cuidar a Bogotá por atender las iniciativas de unos políticos, diciéndole mal. Exactamente. Eso sí está claro ahí. Les dijo, vayan, oigan, me hicieron perder tiempo haciéndole cuentas a todos. Claro. No, salió bien, sale fortificada. No, y es que pues ella pues sí se ha comportado bien, se ha trabajado muy bien, ha metido la ficha. Esa mujer ha metido el hombro por la alcaldía.
Y ha hecho cosas muy Yo importantes. creo que ha sido de la última de los 10 años anteriores. A ver, Petio, Peñalosa. Y no me acuerdo cuál era. El de los UNE. Samuelito. Samuelito Moreno. Ha sido la mejor. Pandemia, todo. El mejor No alcalde. le han sacado, no hay delitos de corrupción. Hay Ha nada. habido sí, pero nada. Esta creo que si se lanza de presidenta, yo voto por ella. Sí, va muy bien. Va Muy bien. bien, Claudia López. Si Conteola Bogotá como está, Conteola el país. Sí, no. Y para que ella está saliendo muy bien de todo esto. Sí, ella sale bien. Falta ver ahora cómo le va al alcalde de Medellín. Tenía la audiencia a las 3 de la tarde, según ley. Sí. Pero no han sacado nada. Yo Audiencia. veo también ese alcalde, lo veo muy diligente, muy eficaz. Puede que sea de la línea de Petro, pero el tipo es muy diligente, muy eficaz. Está activo, está haciendo las cosas bien. Me da la impresión de que también va a salir fortalecido de ese proceso. Bueno, A mí, sinceramente, políticamente deberían ya quitar la parte o mejorar un filtro en las revotatorias, porque todos los mandatarios, a todo el mundo, están haciendo ese jueguito de hacer la revotatoria de la administración apenas el primer año. Como que no sirvió. Mari, claro. Eso sí es una pérdida de dinero público que no se puede permitir. Eso es como una norma, ¿no? Se la están aplicando al año. Sí, al año, a todos. Al año Sea viene bueno, sea malo. Sí. Eso sí al año le aplican le inician su proceso. Sí, señor. Bien. Bueno, gracias, don. Bueno. Feliz noche. Ok, mil gracias. Gracias por la información y Sí, una señor. buena noche. Que Igualmente. descansen todos ustedes. Gracias. Pues. Hasta luego, doctor. Gracias. Bueno, chao, gracias. Doctora Tamás, muy buena noche, que descanse. Igualmente, doctorísimo. Ya no había oído tu voz, pero ya la oí. Muchas gracias. Sí. Bueno, feliz noche, pues. Gracias. Bueno, gracias, sí, señor. Felicidades. Bueno.